Buenos días, vamos a presentar nuestro taller de heurística en cuanto al tema de abandono de adultos mayores en Bogotá. Para empezar, queremos mencionar brevemente nuestra situación problemática. Encontramos en torno al abandono de los adultos mayores que enfrentan no solo abandono físico, sino emocional, social y económico. Esto genera una vulnerabilidad constante y por eso decidimos analizar este problema desde una mirada sistémica. El propósito de nuestro proyecto es rediseñar cómo se coordinan los actores que están involucrados en el abandono de los adultos mayores. Queremos cómo organizar mejor la diferencia entre tipos de abandono y las perspectivas de familias, instituciones y comunidad. Con esto que estamos buscando, un mecanismo que sea muchísimo más claro y funcional, que nos permite identificar los casos a tiempo y acompañarlos en su momento oportuno. Además, escogimos esta problemática porque requiere una visión muchísimo más humana y también estructural. No es un problema técnico únicamente, sino que también es emocional, social e institucional. Es por esto que para entender mejor el problema, aplicamos el DCRP. En distinciones identificamos que el abandono no es solo ausencia física, sino también una falta de acompañamiento. También distinguimos que entre lo formalmente registrado y lo que realmente experimenta el adulto mayor. En sistemas pudimos entender el abandono como un sistema socioinstitucional donde intervienen familias, EPS, hospitales, comisarías y redes comunitarias. En cuanto a las relaciones, vimos la falta de apoyo familiar, en cómo aumenta la carga institucional, la desarticulación genera retrasos y carencias emocionales que elevan el riesgo de abandono. Finalmente, en perspectivas, se notó que cada actor entiende el problema de manera distinta. Para el adulto mayor es soledad, para la familia una carga, instituciones un tema técnico y para el Estado algo que solo se atiende cuando hay evidencia formal. Debido a esto, decidimos utilizar la metodología de MSS debido a la cantidad de diferentes perspectivas que existen, tanto familias, instituciones, comunidades y adultos mayores, o sea, el P del DSRP. Y al ser un problema complejo que no puede reducirse a solo una causa, sino que son varias, se necesita hacer un análisis que organice todas estas miradas y identifique los vacíos y también proponga mejoras que sean más coherentes y más humanas para estas personas. Entonces, ¿qué fue lo que nosotros hicimos? En el paso uno identificamos la situación problemática, describimos cómo el abandono se manifiesta como falta de apoyo emocional, social y económico. En el paso número 2 hicimos la expresión de la situación problemática. Incluimos datos de 2024, relatos de hospitales y la ley de 1850. Mostramos cómo el abandono combina factores institucionales, sociales, emocionales y legales. Y este paso nos permitió ver la complejidad real más allá de que solo un número, más allá de las cifras. Para el paso 3, hicimos el CATBOE, en donde definimos a los clientes como los adultos mayores que fueron abandonados emocional, social y económicamente. A los actores tenemos a las familias, los cuidadores, el personal de salud, comisarías, EPS, las redes comunitarias y las entidades distritales responsables de estos. La transformación esperada, pues busca que el sistema atienda y proteja a los adultos mayores en riesgo de abandono por medio de la identificación temprana, la evaluación integral y la coordinación interinstitucional y el acompañamiento continuo. Esto con el fin de que pasen a una situación de vulnerabilidad y soledad a una condición de acompañamiento digno, seguridad y bienestar integral. En el W, que es la visión del mundo, se busca que la vejez pase de vivirse con un estado de poca dignidad, o sea, abandono, a ser un estado de dignidad. Esto para evitar que eh, se vulneren los derechos fundamentales de estas personas. En los owners del sistema tenemos a el gobierno distrital, las EPS, los hospitales, las comisarías y los centros de cuidado. Y por último, en el ambiente o environment tenemos los factores como el envejecimiento acelerado, la falta de cupos, la pobreza y los trámites lentos. En el paso 4 hablamos de los honores. En este caso, este estaría encargado de atender el abandono del adulto mayor y funcionaría como una identidad, una unidad que integra varias tareas. Primero, este identifica a los adultos mayores vulnerables mediante reportes comunitarios, denuncias o registros institucionales. Luego, evalúa sus condiciones físicas, emocionales, económicas y sociales para determinar el nivel de vulnerabilidad y clasificar los casos según cuáles requieren atención inmediata. A partir de esta información, activa rutas de apoyo interinstitucional con salud, redes comunitarias y entidades sociales y verifica si existe una red de apoyo familiar o de cuidadores y si no, ayuda a encontrar una. Para el paso 5, establecimos que el modelo conceptual ideal tendría una identificación continua, una evaluación integral, coordinación fluida, seguimiento constante, integración comunitaria, transiciones seguras y medición humana del bienestar. Pero la realidad es muy distinta. La identificación depende casi siempre de la denuncia, la coordinación entre salud y bienestar social es débil, el seguimiento es irregular y las transiciones a espacios de cuidado presentan enormes brechas.
En el paso número 6, cambios factibles, identificamos los cambios sistémicamente deseables y culturalmente factibles. Entre ellos, ¿cuáles encontramos? Fortalecer la identificación temprana de adultos mayores en riesgo usando canales y protocolos comunitarios existentes. Mejorar la coordinación interinstitucional entre salud, integración social, EPS, comisarías y redes comunitarias, entre otras. Cumplimos el propósito después de aplicar SSM, logramos organizar la situación y entender cómo se coordinan los actores, los tipos de abandonos y las perspectivas que generan fallas en la identificación y acompañamiento oportuno de los casos. Sin embargo, para rediseñar efectivamente esta coordinación, necesitamos ir más allá que simplemente describir el sistema y pues cuestionar las fallas que persisten. Necesitamos incorporar para esto la heurística crítica de sistemas, ya que complementando al SSM podríamos aportar una mirada ética y estructural que nos permita proponer un mecanismo más claro y mucho más justo que nos permita atender todas las necesidades de estos adultos mayores que se encuentran en riesgo de abandono. En la heurística crítica de sistemas, pues nos enfocamos principalmente en el sistema del Ministerio de Salud y Protección Social, donde la metodología nos permite analizar las fuentes de poder y legitimidad. Antes que todo, pues en las fronteras, las demográficas, nos dejó ver que incluye todo lo que son los adultos mayores y excluye a la toda población menor sin costos de contacto con servicios de salud. En la temporal incluye la detección de riesgos, hospitalización y procesión de alta, sin embargo, pues deja de lado todo seguimiento cotidiano y acompañamiento continuo. En la tecnológica incluye los sistemas de información en salud, guías y protocolos, pero no tiene en cuenta las bases de datos sociales y pues, las herramientas comunitarias. Y geográfica incluye todo lo que es el territorio nacional bajo el lineamiento del ministerio. Sin embargo, pues deja de lado la gestión local autónoma. Ha de ser mencionado que pues se analizan principalmente las fuentes de poder y legitimidad, además de las otras, donde se encontró que el sistema no solo actúa como una evidencia formal de que las decisiones se toman sin participación del adulto mayor y que el abandono emocional no solo se reconoce como un criterio válido. Para empezar, con la fuente de legitimidad, las preguntas que hicimos fueron, ¿quiénes son los afectados que no están siendo representados? ¿Quién representa los intereses de estos afectados? ¿Qué visión moral legitima la intervención de este sistema? ¿Y cuáles son las visiones alternas que están siendo excluidas en este caso? En un resumen de esta fuente de legitimidad, se concluyó que la intervención solo se activa cuando hay evidencia formal de abandono o casos demasiado evidentes, dejando afuera casos de soledad o abandono emocional. Las instituciones suelen decir por el adulto mayor cuando no hay familia, velando nada más por intereses administrativos. Y en este caso, pues debería legitimizarse desde el derecho a un envejecimiento digno y reconociendo de esta manera el abandono emocional como motivo de atención y garantizando una participación y representación directa de este adulto mayor en sus propias decisiones de vida. En cuanto a la fuente de poder, pues se respondieron las siguientes preguntas que están ya pues en la diapositiva y pues llegamos a la conclusión de que más que todo se da la toma de decisiones pues de una forma centralizada en la que dejan de lado pues todos los factores sociales esenciales como lo son las redes familiares, el apoyo emocional o el acompañamiento cotidiano que limita la continuidad del ciudadano, del adulto mayor. Esto es lo que hace que el poder se ejerza de forma más que todo institucional y pues con una muy poca participación del afectado y es ideal que el sistema pues debería incluir la voz directa del adulto mayor en las decisiones y orientar el control hacia garantizar una atención continua articulada con la comunidad. La fuente de motivación tenemos el modo es que, en resumidas cuentas, es como un modelo que interviene ya tarde, cuando el abandono ya es evidente y se enfoca en responder emergencias, cumplir metas administrativas. En cambio, en el modo debe ser, plantea una intervención preventiva centrada en el bienestar integral del adulto mayor, equilibrando lo físico con lo emocional y fortaleciendo redes que eviten el abandono antes de que este ocurra. En cuanto a la fuente de conocimiento, descubrimos que esta está basada principalmente en información técnica y administrativa que proviene pues del sector de salud y entidades estatales. Esto pues incluye protocolos clínicos, rutas de atención y el problema es que este tipo de conocimiento solo reconoce el abandono cuando es visible, documentado o comprobable y deja fuera la experiencia emocional del adulto mayor y las percepciones de la comunidad. Desde la perspectiva crítica y en el modo ser, modo deber ser, nosotros planteamos que la fuente de conocimiento debería ampliarse para incluir las voces de los adultos mayores, los cuidadores comunitarios y las redes de apoyo, integrando conocimientos locales, sociales y afectivos que permitan reconocer formas de abandono menos visibles pero igualmente dañinas. Muchas gracias. Este sería
la totalidad de nuestro proyecto. Dejamos las referencias a continuación.